Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que se la estén pasando chévere. En estos momentos vamos a comenzar una bonita charla, entrevista con mi mejor amiga Lucy Dávalos, que es una excelente terapeuta. Saben que en mis redes sociales o en mi contenido hablo mucho sobre la salud holística, en especial sobre la unión que hay entre el espíritu y la personalidad. Es más, el ser y la personalidad, que hay detrás de nuestra personalidad, solamente para identificarlo y cómo esto no es como un estorbo para el ser, es más bien la herramienta que utiliza para experimentar esta vida como viene, ¿no? Como es. Entonces, aquí Lucy nos platicará un poco sobre quién es ella, cómo logró ser la persona que es, por qué se dedica a lo que se dedica, entre otras muchas cosas, ¿vale? Espero que les agrade. Pues Lucy es originaria de Monterrey. Lucy siempre ha tenido una pasión y facilidad por entender las profundidades humanas, la expresión de emociones y adicionalmente la dimensión espiritual del ser humano. Además de interesarse en las artes como el canto, la danza y la pintura. Lucía es terapeuta y diseñadora y actualmente reside en Chicago, Estados Unidos, desempeñándose desde hace 4 años en un centro comunitario bicultural dedicado a ofrecer servicios de salud mental para la comunidad latina. Realizó la maestría en terapia gestalt en el Instituto Íntegro de Guadalajara, así como la formación especializada en musicoterapia. Posteriormente, cursa la maestría en constelaciones familiares en el Instituto Quintú. Lucy tiene años de experiencia ofreciendo terapia humanista en Estados Unidos y en México, con base gestal, así como constelaciones familiares a adultos, niños y adolescentes en modalidad individual y grupal. Lucía cree en el desarrollo de la conciencia humana y el desarrollo personal, espiritual y colectivo como respuesta a las dificultades que aquejan a las sociedades en una escala mundial, con el objetivo de generar bienestar y propósito en un sentido holístico. Estos temas tan chéveres que vamos a tocar hoy son muy interesantes. Espero que les guste. Vamos agregando a Lucy. Hola. Hola Lucy, ¿cómo estás? Nuevamente. Muy Ay, bien, con esto de gracias. que ¿Tú falló. cómo estás? Muy, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Aquí Excelente, Lucy. con un coffee. Ay, sí, salud, porque con estos detallitos de las mañanas. Um, Lucy, Sí. acabo de presentarles a todos lo que realizas, en lo que te desempeñas y un poquito más sobre lo que nos comentas, quién eres tú. Sin embargo, me gustaría profundizar en quién es Lucy, esa personalidad, que la describas. ¿Cómo es esa Lucy que tanto quiero? Gracias, Clau, qué bella. Pues me encanta la pregunta y a la vez es un poco intimidante el poder definir una personalidad, ¿no? Y que es justo creo que de lo que vamos a hablar aquí un poco, pero si pudiera definirme, pues soy mujer, soy una persona introvertida, soy una persona que está muy en contacto con sus emociones, sentimientos y haciendo mucha introspección siempre. También me gusta mucho analizar, pensar en lo que veo, en las personas. También me gusta conectar con las personas desde el corazón y desde nuestras similitudes y diferencias y pasiones. También me considero muy apasionada en lo que me gusta como la terapia, la psicología, las artes, el canto, la música, el baile. Pues sí, podría decir también que soy perfeccionista y rígida en el trabajo, exigente, muy autoexigente conmigo misma y también me planteo objetivos y trato de cumplirlos, más sin embargo también la disciplina es algo que también me cuesta, o sea, no soy tan disciplinada como me gustaría, más sin embargo en el tiempo he logrado pues bastantes cosas que he querido. Entonces, pues creo que por ahí podría describir un poco, o sea, tengo emociones también fuertes, o sea, también puedo tener enojo, puedo tener tristeza, eh, llorar, bueno, eso me lo quedo un poco también a veces, pero sí, trato de ser una persona
honesta y auténtica, y también hacer el bien, ¿no? Hacer, o sea, no dañar y contribuir a... ¿Cómo obtuviste esa personalidad? O sea, cuéntanos poquito. Bueno, pues igual lo veo desde diferentes perspectivas. Primero lo veo em, desde constelaciones familiares, pues de que dónde venimos, de nuestro papá y de nuestra mamá, ¿no? Entonces, mucho por ahí, y también esta esencia que cada uno que traemos, que es única también. Entonces, para mí el corazón está conformado de esas tres, no le quiero llamar partes, pero elementos, ¿no? Eh, Nuestro padre, nuestra madre, y también un elemento único de nosotros mismos. Entonces, pues, ¿cómo se forjó mi personalidad? Pues en los primeros años de vida. Eh, Ahí es donde se forja, en nuestras primeras experiencias de vida, en nuestros primeros apegos y nuestras figuras parentales. O sea, ¿quién nos cuidó? Nuestra mamá, nuestro papá. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando en todo ese contexto? Eh, También, bueno, cosas también que pueden venir de nuestra familia, de ancestros, de otras generaciones, etcétera. Pero sí, se origina en los primeros años de vida, en los primeros 7 años, pero sobre todo en los primeros 3 años de vida. Y de ahí nuestra personalidad va adquiriendo este ego y esta manera de ver el mundo. Y pues bueno, por eso lo que tú mencionas es como irlo descubriendo ya en la adultez, descubrir esta personalidad, este personaje, qué pasó, por qué soy como soy, por qué soy así. Este, Ok. y, y en mí, pues yo hasta ahorita estoy descubriendo más a detalle la personalidad, y específicamente lo estoy haciendo por medio del eneagrama, por medio del estudio del eneagrama, que el eneagrama es un conocimiento sufí de 9 tipos de personalidades, pero en realidad son 27, porque cada una se divide en 3. Subtipos. Entonces, ajá. Entonces, justo llevo como 9 meses estudiando mi subtipo, y eso me está ayudando mucho a comprender más este ego y esta personalidad. Y lo difícil es recordar que no soy eso. O sea, también está el ser que tú mencionas y que yo también Sí. mencionaba al principio, este, y que todos estamos unidos y conectados a algo más grande, y que en realidad la personalidad es una máscara, pero nos ponen en una caja, pero hay que salir de esa caja también. Sí. Entonces, pues es muy interesante, pero sí, nuestras primeras experiencias con nuestros padres son lo que van a forjar esa personalidad o fijarla de cierta manera, y por eso es que todos somos tan diferentes y podemos observar el mundo desde diferentes perspectivas, y bueno, obvio también la cultura, ¿no? O sea, en dónde hayas crecido, en qué ciudad, en qué país hayas crecido, etcétera, pero a nivel más profundo, personal o psíquico, intrapsíquico, sí viene pues de nuestras figuras parentales, o si no las tuvimos, pues quién nos cuidó. Darnos cuenta, pues, que este autodescubrimiento no está como que, eh, ¿cómo decir? No excluye a nadie, sino que todos, cualquiera lo puede hacer, que es como que, ok, ¿por qué hice lo que hice, no? Es como darnos un clavado, así como nos damos clavados en las novelas, a echarnos un clavadito dentro de nosotros y decir, wow, o sea, no necesito ver la televisión para darme cuenta de que tengo una novelota acá adentro y que toda esta historia me ha ido forjando esta personalidad que soy, ¿no? Cada día que pasa vas obteniendo como que más claridad o descubres algo más profundo de ti o algo adaptas a tus creencias o eliminas creencias y es como que una constante evolución en la personalidad, porque como seres humanos lo que yo percibo que evoluciona es la personalidad, pero lo único que permanece inerte, sin tiempo, atemporal pues y todo, es el ser y se me hace curioso que cuando me salgo de la personalidad y conecto es como que, wow, no sé si te ha pasado. Cuando te sales de tu personalidad y conectas con el ser. Sí, 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 claro, son momentos de mucha paz, ¿no? Y de divinidad, o
o sea, cuando haces contacto con algo más grande, que es Dios, claro, esa conexión es hermosa, más sin embargo tampoco hay, o sea, no hay que forzarla, es como, ajá, es como, Sí, mientras vas caminando en tu vida, ¿no? O sea, sí, de hecho, es muy común, en mi caso, muy particular, pero sé que le puede pasar también a muchas personas. Es como que creía yo que tenía que buscar afuera, ¿no? O sea, como que, no, pues por ejemplo, la espiritualidad en tal religión me van a enseñar y tengo que llegar y iluminarme y es que por ujú, qué sufro y es que, y después te das cuenta de que, ok, o sea, Dios siempre ha estado aquí, lo he estado buscando afuera, pero no, o sea, siempre está ujú, aquí. Digo, ok, me voy dando cuenta de que la personalidad, o sea, yo elijo si sufro o experimento la sensación de disgusto, por ejemplo, en cuando es algo que te disgusta. De hecho, había visto un video hace un tiempo que decía que no existe bueno ni malo, solamente una percepción de gusto o disgusto, así de sencillo. Y tú ujú. elegías cuál de las dos de tomar, a pesar de que fuera algo que te disgustara, si tú lo sufrías o solamente te permitías experimentar esa sensación y listo, sin juicio. Hasta donde tú, por ejemplo, me comentabas la otra vez que hacías como estos tipos de ejercicios para descubrirte a ti misma, tanto en constelaciones como en terapia, pero ¿hasta qué punto dices, ok, o sea, requiero el apoyo de otra persona, de otro terapeuta, de otro compañero para poderme ayudar? ¿Hasta en qué momento tú te das Ujú. cuenta que requieres ese apoyo? Sí, pues yo creo que todos tenemos como temas que estamos trabajando o que dices, en esto no logro avanzar, ¿qué pasa? No me siento satisfecho, satisfecha en esto, etcétera. Y entonces le comienzas a dar muchas vueltas, ¿no? Entonces es como dices, bueno, yo creo que es por esto, yo creo que es por esto, o voy a darle por aquí, voy a darle por acá. Más sin embargo, cuando se vuelve un diálogo interno repetitivo y pasan años y todo sigue igual o casi igual, Sí, o sea, creo que ahí es de que un momento muy apropiado para ir con alguien que te ayude un poco a alumbrar el camino y abrir un poco la perspectiva de qué es lo que está pasando conmigo, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque, pues, en este día, además de que el diálogo interno puede ser a lo mejor negativo, ya buscamos alternativas. Sin embargo, entonces ahí es ir más profundo, que es donde está pues el subconsciente y las creencias que tú mencionabas, de que dices, ah, tenía esta creencia y ahora ya no la quiero tener y ahora quiero tener esta otra, ¿no? Entonces, también a veces son esos introyectos o creencias de cosas que creemos de nosotros mismos y del mundo y de nuestra vida, de nuestra narrativa, como bien decías, de nuestra novela interna. Entonces, ahí es donde el acompañamiento de un terapeuta nos puede ayudar a ver subconscientemente, inconscientemente qué es lo que hay, que a lo mejor hay que empezar a cuestionar y cambiar para poder ir avanzando. Eh, por eso me gusta también la musicoterapia, ¿no? O sea, creo que es una herramienta hermosa de autoclavado y donde van saliendo estas imágenes internas, es muy bonito todo lo que sale en musicoterapia, porque sí, puedes hacer una pregunta e ir experimentando y tu inconsciente te va dando información de qué es lo que está pasando. ok. Entonces, ajá, entonces eso pues va abriendo la perspectiva, abriendo la conciencia de, ok. Y entonces la idea después de eso es como, bueno, ¿y qué quieres hacer con eso? No, bueno, pues quiero darme la oportunidad de esto, o la próxima vez quiero manejar las cosas de este modo, etcétera. Y ahí es donde la ayuda de otra persona nos ayuda. Bueno, valga la redundancia, ¿no? O sea, como a avanzar y ver un poco más allá de donde no logramos verlo. En mi caso, a mí me gusta mucho la terapia y estar acompañada y porque creo que siempre estoy en un proceso eh, y va evolucionando, también como ya lo hemos platicado.
Y en cuanto me preguntabas de las constelaciones, pues sí, me gusta hacer ejercicios conmigo misma cuando quiero ver algún asunto, lo abro en un ejercicio de constelaciones y ahí es donde también la idea y una muy bonita herramienta como las constelaciones nos ayuda a abrir y también ver el inconsciente familiar o las dinámicas familiares o individuales, o digo, también puede ser de un trabajo, etcétera, que se pueden estar dando y a dónde está mirando nuestra alma. Y eso también nos empieza a dar información porque pues uno de los principios de constelaciones es que estamos siempre conectados con nuestro sistema familiar. Entonces, no es como que yo estoy aparte de mi sistema y, o sea, no, todos los asuntos de mi familia también son los míos. Entonces, desde ahí puede haber ciertas identificaciones o ciertos temas, pues, que mi alma sigue mirando esos temas familiares en vez de ir hacia mi destino o hacia mi futuro. Entonces, que también es como, por eso a veces no logramos avanzar, etcétera. Y es muy bonito ir como mirando esas cosas que están pasando o que pasaron y que nuestra alma voltea a ver. ¿Por qué? Pues por amor a la familia. Entonces, por ahí se trata y bueno, o sea, yo siempre animo a toda la gente a que se abran a este proceso con alguien que les dé confianza, con alguien que los entienda, que tenga empatía hacia ustedes, y porque también eso es muy importante, la relación terapéutica, que haya un buen rapport, un buen entendimiento para poder hacer, para que esos 20 puedan ir cayendo Sí. y puedas como ir avanzando, pero todos estamos en en el mismo camino, solamente que algunos queremos echarle más ganas por ahí, por la terapia, y otros prefieren hacerlo más a su manera, y también se vale, porque en realidad las respuestas están adentro, Exacto. ¿no? Pero en nuestro caso, como nosotros ya hacemos mucha introspección y aún así no logras como saber las respuestas o así, ya es cuando, ok, con otra persona, pero en el caso de alguien que no haga tanta introspección, de pronto puede hacerla y darse cuenta por sí mismo. Hay muchos caminos, así como lo que mencionabas en la espiritualidad. Yo creo que no hay un solo camino, ni en la espiritualidad ni en la terapia, ¿no? Pero sí siempre la espiritualidad también lleva como a los mismos conceptos, ¿no? También sobre Dios. Y como bien mencionabas, que Dios está dentro también de nosotros. Entonces, ¿por qué seguimos buscando afuera todo? ¿Por qué afuera la validación? ¿Por qué afuera que alguien me ponga atención, que alguien me diga que estoy bien, que alguien me diga que sí valgo, que que me aporte mi autoestima, etcétera? O sea, todo eso son cuestiones que todos necesitamos trabajar, ahora sí que casi todo el tiempo. O sea, cuando notemos que algo estamos a lo mejor queriendo sacar de los demás, o sea, obtener de los demás, obtener de algo, de un trabajo, del dinero, ¿no? Del estatus, de nuestra imagen, simplemente de nuestra imagen en Instagram. O sea, todo ahorita es como cuestionarnos para qué. Y en la sociedad nos está llevando mucho a eso. De hecho. ¿No? Cuánto, bueno, lo que antes decían, cuánto tienes, cuánto vales, ¿no? Y ahora se está abriendo también mucho a la imagen y otros temas. Entonces, por eso es que pues, el tema de la autoestima no nos lo enseña. No nos lo enseñan y yo creo que es muy necesario, sí, como estarlo revisando. Sobre todo a las personas que nos interesa la terapia y nos interesa crecer, ser felices como seres humanos. Y también me encantó lo que dijiste decías, por qué sufro? O ¿por qué no soy feliz? Y buscarlo en la espiritualidad. Y yo creo que por ahí va la respuesta. Sinceramente, yo pienso que sí, o sea, conectar con Dios, conectar con la espiritualidad, por ahí va la respuesta
cuando hacemos esa conexión tan bonita, pues nos damos cuenta que Dios nos ama y nos creó perfectas. Sí, Y desde ahí es como, wow, o sea, empiezas a apreciar la vida de una manera que dices, diferente. wow, qué hermoso regalo y qué hermoso ser soy yo y qué hermosos son todos, ¿no? Todos los seres y Exacto. las plantas, los animales, y empiezas también a Sí, conectar con todo lo que mencionabas, de que todo es uno, o sea, siento que ya tocaste los puntos así más importantes y más cruciales, más sin embargo, como estamos en el ser humano y estamos, pues muy como decía metidos en el personaje. Miguel Ruiz, ¿no? Miguel Ruiz en el libro de La Maestría del Amor, eh, que creamos nosotros un infierno, o sea, lo creamos con la mente, lo creamos con, creo que le llamaba parásitos, o sea, somos como parásitos en esto que yo mencionaba, que queremos obtener cosas de los demás. Sí, Entonces, pero realmente no somos eso y ese infierno no existe, nosotros lo creamos con la mente y con todas las heridas que traemos. Entonces también exacto. de eso se trata también la terapia y de ir sanando esas heridas también y como decir, ok, me hago cargo de esta herida, me hago cargo de esta herida y, y tratar de no ver todo desde esa herida, ¿no? Que ya, o sea, que la herida pueda sanar y puedas como decir, ok, ya pasó, no estoy ahí, ya no estoy ahí y entonces veo la vida diferente. Y obvio aprendiendo de lo que has vivido y todo. Exacto. Ujú. Ay, no, dijiste cosas tan bonitas. Es que sí es sumamente interesante que, que nos permitamos experimentar nuestra vida y desde ahí descubrir qué es lo que está ocurriendo, porque como comentas, o sea, buscamos afuera la aprobación, pero realmente todo es un espejo. De hecho, yo me he dado cuenta, pues, que que nos reflejamos en las personas y no quiere decir nada más en la actitud de las personas o cómo actúan ellos con nosotros, ¿no? Sino también cómo reacciono yo ante lo que hizo la persona y eso es ahí donde te puedes retroalimentar si te lo permites. En todo caso, como tú comentas también, aunque son perspectivas diferentes y caminos diferentes, todos nos llevan a donde mismo, a la conciencia de unidad. O sea, todos trascendemos, ya sea mentalmente, físicamente, espiritualmente, todo trasciende. Por ejemplo, la muerte física no es en tal, se le llama muerte y la vemos muy catastrófica, pero realmente es una trascendencia, como a otra vida, como que, porque nuestro ser es eterno, o sea, no hay tiempo para el ser. Nosotros lo percibimos desde nuestra visión humana, egoica, no sé, pero el ser es el que es atemporal y es donde cuando te permites sentarte en el ser y decir, ok, fuera las frustraciones, fuera que lo que me dijo, fuera que esto, fuera mis pensamientos, ¿qué hay detrás de todo eso? Y eso me comentabas hace poco, que lo lograbas con la meditación, ¿no? Sí, bueno, no lo he logrado. Eh, es algo constante, es algo que con pequeñas meditaciones diarias, eh, o sea, meditaciones cortísimas, porque estoy en el trabajo y es, o sea, son simplemente frases o de que decir, no pensamientos, no sentimientos, no emociones, y tocar como mis tres centros. Y entonces es como hacer ese stop o parar. Y entonces cuando dejas de pensar y ya no estás como en qué voy a comer ahorita, por qué no me han dado tal pago, etc, etc, etc. Y como silenciar todo eso y entonces decir, respiras y Y no aquí dices estoy, nada, ¿no? solo tienes ese contacto, ajá, solo tienes ese contacto contigo mismo. Eso es todo. Entonces, esa Sí. es la presencia y entonces es decir, ok, estoy viviendo. Eh, Sí. estoy Es viviendo cuando te das porque, cuenta, cuando te haces sí, consciente, ¿no? sí, porque se me olvida a mí también vivir, porque siempre estoy pensando. Mi mente es muy rápida
estoy pensando en un montón de cosas y quiero lograr ciertas cosas y quiero que las cosas sean como yo quiero que sean, etcétera. O sea, todo eso es ego, ¿no? Que quiero controlar. Pero entonces cuando, ok, acallar un poco esa mente y decir, ok, pero aquí estoy, esta es mi presencia y bueno, eso es la conciencia del presente. Sí. Y entonces creo que no hay otra manera más que estarlo practicando. Y bueno, si lo practicas más minutos o etcétera, pues genial, genial, ¿no? Sí. Entre más se practique mejor. No, no voy a decir un número porque creo que no hay número. O sea, es tan poquito o mucho como puedas. Ujú. Pero sí puedo decir que aunque sean 2 minutos pueden servir, o sea, 3 respiraciones sirven. ¿Por qué? Porque poco a poco es eso de que, tengo conciencia de mí misma, de mi existencia y de mi ser, por un momento, por unos instantes. Entonces, pues sí, ¿no? Se nos va la vida y se nos van en puros apuros y, Y y en la mente estrés, nada más, ¿ah? y estrés, y en la mente, y en la fantasía que genera la mente, porque en mi caso, yo me imagino un montón de escenarios y al final es fantasía, porque no está ocurriendo, Sí, exacto. no está ocurriendo, pero también para la mente es real, ¿no? Entonces nos vamos con ese cuento y con ese tren, y no es real. Sí. Entonces, por eso creo que sí, observar la realidad tal como es y como hacer ese contacto con uno mismo, eso no significa que nos vamos a iluminar ni nada, pero sí que vamos a ser más, pero sí que vamos a ser más conscientes y más presentes. Y creo que poco a poco también, otra vez con práctica, sí vamos como calmando un poquito o asentando, conociendo esa presencia de lo que somos. Y desde ahí, ok, a lo mejor ya puedo responder un poco mejor, ¿no? O sea, puedo ya no encenderme al microsegundo a, no sé, pensar una mala palabra o decirle una mala palabra a alguien o encenderme por cualquier cosa, ¿no? Por el tráfico, por el tiempo, por Y complicaciones. exacto, y esto es natural de cualquier ser humano, no sé, a veces nos tienden a ver o tendemos a ver a las personas que están más allá, ¿no? Que los vemos arriba y dices, ay, no manches, es un ser iluminado y ay, ha de ser perfecto y lo conoces y dices, nah, es un fanfarrón y dices, perdón, pero soy un ser humano, o sea, no porque hablemos de estos temas o porque nos dediquemos o te dediques, por ejemplo, a la terapia y yo a descubrirme y estas ondas, no por eso significa que no tengo emociones, que a veces me desbordo, que hay veces que no las sé manejar y es muy válido. Lo importante aquí es saberlo gestionar de una manera saludable, es decir, o sea, pues no, si el vecino, por ejemplo, hizo algo que evocó en mí un coraje canijo, dices, ok, no voy a ir a tirarle madrazos al señor, o sea, me detengo, respiro, me doy cuenta desde dónde está pasando eso, porque el Señor haga lo que haga, no tiene el poder sobre mí. O sea, entonces, ¿por qué le di el poder? Y ahí te vas dando cuenta y ahí es donde Claro. descubres, con las preguntas indicadas, vas descubriendo qué show contigo, ¿no? Desde dónde viene y por qué supura tanto cuando pasa ciertas circunstancias. Uh-huh. Y se me hace pues en mi experiencia, me acuerdo de la Claudia de hace unos años y digo, chale, o sea, siempre culpando afuera y victimizándose y digo, Dios mío, y esto nos pasa a todos. Y no es como Sí. que, ay, ya porque yo soy católica o ay, porque yo soy budista o por esto dejo de tener estas reacciones, o sea, o de tener una personalidad que a lo mejor no le agrade a otros. De hecho, ser auténticos, probablemente a muchos no les caigamos bien. Y yo digo, fíjate, una etapa de mi vida donde también fui a un tipo coaching, les dijeron nos dijeron a todos así como que, a ver, váyanse detrás de las personas que les caen mal. Y se formaron detrás de mí varias personas y dije, pero ¿por qué yo no he hecho nada? Digo, ¿qué onda? Y ahí es donde descubrí, fíjate, ya a mis 25, 26 años, fue cuando descubrí
que le caía mal a las personas. Y dije, no manches, yo que trataba de ser buena onda, de siempre agradar y todo eso, y ahí donde me di cuenta que eso no me va a ayudar a si sigo dándole el poder a los demás, pues nunca voy a estar bien, ¿me explico? Siempre voy a estar buscando la aprobación y ahí es donde te vas dando los clavados internos. Entonces yo invito a todos los que nos observan y a todos los que nos escuchen que lo hagan, o sea, no dejemos de juzgar lo que hay afuera a lo que por lo que se dediquen o lo que sea sin, y se den esa chance de, de bajar del pedestal la idea de que por ser espiritual, eso no va conmigo, ¿no? O sea, como que no, yo no puedo alcanzar la iluminación, no, es que yo no soy Jesús, y todo lo ponen muy alto cuando todo lo tenemos aquí a la mano, ¿no? De hecho, conectar, como tú comentas, con el ser, con Dios, con el universo, con el cosmos, como lo queramos llamar, eh, pues está aquí en el hoy por hoy y es de lo que nos hemos estado perdiendo todo este tiempo estando en la mente, ¿no? Y como tú dices, Sí. es una práctica constante. Nos olvidamos de hacerlo y es volvernos a recordar cómo hacerlo. Y es paso a paso. O sea, yo, por ejemplo, cuando empecé con esto de hacerme consciente de la hora, fue demasiado difícil para mí. O sea, era como, segundo, ya me perdí, un pensamiento, y me peleaba mucho con eso y decía, a ver, o sea, tranquila, y fui descubriendo varias teorías y personajes en mi vida que pasaron, así como te comento, el autor Sergi Torres, Osho, que lo critican mucho por su actitud y ciertas cosas que ha tenido, pero todos ellos han dado un mensaje muy importante. Jesús, o sea, no nos vayamos tan a la contemporaneidad, o sea, nos vamos más para atrás, hasta el mismo Jesús nos nos invitaba a vivir en presencia, con otras palabras, en otro tiempo, pero era básicamente algo muy parecido, o sea, conectar con Dios, o sea, con mi Padre, ¿no? O sea, y yo soy uno con Él, o sea, te das cuenta ahí los mensajes Y el tan camino, importantes. y yo soy el camino, también La verdad, decía, ¿no? exactamente. Ajá, O sea, todo lo sí. poníamos fuera de uno y decía, no, es que si yo no creo en él y te victimizas y, ay, cuídame pidiendo siempre afuera y dices, güey, es que yo soy el camino y Jesús fue nuestro espejo y de hecho en la misma Biblia, creo que ya cuando resucita y está entre sus discípulos dice, si yo pude, ustedes también pueden. No me acuerdo de los versículos porque ya tengo Dice, tiempo. mayores obras harán ustedes, ¿no? Sí, o Y sea, también el Espíritu Santo está en nosotros también. Entonces, exactamente. es lo mismo. Dios está en nosotros, Jesús está en nosotros y el Espíritu Santo, por ende, está en nosotros. Y me encanta lo que comentas y yo creo que es importante decir que todos somos espirituales, todos. Exactamente. O sea, Aunque no no hay te lo alguien que no lo sea. hostia, ateo. No hay alguien que no lo sea, porque entonces ya estaríamos separando y dividiendo. Simplemente es como ese interés o esa ventana o esa puerta que quieres, que quieres tocar, ¿no? Y dentro de ti mismo. Y Sí, también a veces empieza afuera, y porque también lo que mencionabas del espejo, ¿no? Entonces, exactamente. creo que son diferentes maneras de explicar a Dios y a Jesús, pero es lo mismo, todos somos espirituales y también lo que comentas de que si están arriba o si están abajo, o sea, creo que eso también han sido todas las trampas de la sociedad, ¿no? Mm. De De poner dividirnos, una de ponernos en clase. niveles, en diferentes niveles, más sin embargo, pues todos somos igualitos y todos estamos, pues, librando una batalla interna, Exacto. librando una batalla que no sabemos, la batalla del de al lado, no la conocemos, solamente podemos conocer la nuestra, pero sí pienso que como seres humanos por dentro estamos todos librando alguna batalla, eh, Exacto. ¿no? Contra nosotros mismos, contra una parte de nosotros mismos, etcétera. Y por eso la Gestalt habla mucho de esa integración. La Ujú. Gestalt habla de la integración de las partes eh, o de los elementos de uno mismo. Y lo que tú mencionabas de que, ahora descubrí esto de mí, ahora descubrí esto de mí. Bueno, eso es también mucho la Gestalt cuando te vas conociendo más y más y más y te vas dando cuenta de todo lo que eres. Sin Exacto. embargo, cuando hay
partes que dices, son muy opuestas en mí misma, pues a veces están esa lucha interna, y es donde viene esa incomodidad o o sea, que no sabes si es miedo, si es enojo, si ya estás proyectándole a alguien más tus batallas, etcétera. Y me encantó también lo que dijiste del espejo, porque sí, yo creo y he comprobado hasta cierto punto que cuando trabajo algo adentro de mí, veo resultados afuera. O sea, la situación que me estaba molestando afuera, si la trabajo dentro de mí, de que Cambia tu soy yo, perspectiva. o sea, yo y yo, algo cambia. O sea, cuando haces como esa reconciliación, esa integración adentro, ese ponerte de acuerdo adentro, es algo muy bonito y yo siempre pido la ayuda del Espíritu Santo en eso, porque para mí el Espíritu Santo es quien trae perdón, quien trae reconciliación, quien trae redención, quien trae misericordia, o sea, todo lo que es resolución de conflictos, siempre pido su ayuda, porque sí creo que hay algo más grande que nos está ayudando y que nos está apoyando, y solo que nunca nos lo explicaron. Solamente nos dijeron que lo que tú decías de bueno o malo, ¿no? Bueno, esto es bueno y esto es malo. Y entonces es como sentirte observado, ¿no? Así como todo lo que estás haciendo bien o todo lo que estás haciendo que es malo o así. Pero en realidad creo que no nos hablaron de la parte del amor, de que Dios nos ama infinitamente y entonces, por tanto, hay un bien que también nos está apoyando en cada momento. Y por lo mismo que nos mantiene en esta vida, ¿no? O sea, que Dios nos lleva, nos va como sosteniendo en esta vida hasta que dejemos de estar en esta vida. Y bueno, así es la manera en que yo lo veo. O sea, creo que mientras tengamos esta vida es porque Dios quiere que estemos aquí y nosotros, nuestro ser, quiere estar aquí. Y bueno, obviamente hay cosas que no entendemos, ¿no? En cuanto a todo eso. Pero lo que voy es eso de la integración del ser. Creo que el Espíritu Santo también nos ayuda a hacer esas integraciones y a, como yo decía, trabajar un conflicto adentro, afuera, ¿no? O cuando dices, ¿por qué traigo tan mala racha? O así, o sea, cuando dices, ¿por qué todo se me descompone? O sea, no sé si te ha pasado, o sea, que a veces en casa o en el carro o así, o en el tráfico, y dices, ¿qué pasa? Entonces, yo creo en todos esos espejos, que es como revisar adentro, ok, ¿con qué me estoy peleando? O sea, ¿qué parte necesito voltear a ver? ¿O qué parte se me está descomponiendo? ¿O qué parte estoy descuidando? Etcétera. Y desde ahí casi siempre veo un cambio afuera. Claro que no, o sea, a veces no son vamos, inmediatos. tampoco no es algo de control, o sea, no es algo de que, no es querer controlar. O sea, no es con el ego de querer controlar, sino con el examinar, o sea, un poco el examinar y decir, bueno, ¿qué conmigo? Eso también es mucho de Gestalt. ¿Qué conmigo? Esta situación, ¿qué conmigo? Entonces es como decir, ¿cuál es mi responsabilidad en esto? Entonces es muy interesante cuando vemos todo eso y ese tipo de cosas es muy bonito verlas en terapia. Y si no, pues uno mismo, haciendo un diario, conversando con nosotros mismos también internamente, haciendo introspección y como preguntándote así como, ¿por qué siento esto? ¿Por qué me siento así? Y hacer como ese diálogo con las partes, etcétera. Pero bueno, ya. Creo que ya estoy no te preocupes, repitiendo conceptos. Pues mira, además de lo que comentas, para poder llegar ahí, en mi experiencia ha sido también la pregunta, ¿dónde estoy? Porque cada que estoy en mi cabeza estoy así como que, bla, 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 hago cosas, se me caen cosas, digo, qué pedo, y esto y el otro. Y después cuando me percato de que estoy en un desmadre, digo, ¿dónde estoy? Y ya me regreso a mí y ya digo, ok, estoy aquí, estoy comiendo, estoy esto. Y es como que una pregunta muy interesante de hacerse para volver a nosotros mismos. Y ya puede de ahí surgir también las demás preguntas, ¿para qué me sucedió todo esto?
O sea, como un stop, ¿no? Como ver un semáforo en amarillo, así como, ok, ¿dónde estoy? Y el rojo como que, ok, y ya me doy ese espacio para darme un clavado en mí. Yo lo que comento mucho también es de que tengan mucha paciencia, porque en mi caso yo me desesperaba demasiado, así como que ya estoy harta de sufrir, ya estoy harta de esto y toda mi vida y esas desesperaciones incluso me llevaron a donde estoy ahorita. Y no quiere decir que tenga ya la vida resuelta, pero al menos estoy ya gateando, ¿no? En este aspecto. O sea, ya nací y todo y como que me di cuenta del show y estoy como que empezando a gatear en este aspecto y creo que así sea que te des estos clavados dentro de ti mismo o sigas tu vida como va, porque aquí no importa si te dedicas o haces lo de la introspección o no. Y no lo digo porque no lo hagan, yo siempre invito a que lo hagan porque es muy interesante lo que descubres y es como que un poco más fácil, ¿no? Aunque sí duele y todo, pero es un poco más fácil que dejarte llevar por la vida y toparte con accidentes, que ya se te murió no sé quién, y toparte con situaciones muy fuertes para despertar, ¿no? Como para que te des cuenta de qué está pasando. Pero aún así es muy válida. Si tú decides o alguien más decide, este, continuar con su camino como va, o sea, ya sea que no crean en Dios, ya sea que crean que lo que sea, que si la gallina fue primero que el huevo o al revés, no importa. Lo importante aquí es que, como lo hemos dicho desde un principio, todo nos lleva a donde mismo. Aunque, pues, obviamente hacemos la invitación de que sí se den un clavado, porque es muy interesante, muy entretenido. De hecho, hasta la televisión la dejas de ver. En mi caso, yo ya tengo años sin ver televisión, así como que en casa no tengo cable, no sé, de verdad nada más el internet, pues para lo que se ocupa, pero esto de aventarse clavados dentro de sí mismo es muy interesante. Es como la novela que te digo en mi caso, ¿no? Y pues bueno, ya volviendo al tema de tu profesión, de tu profesión, ¿cómo fue que llegaste a conectar con ese llamado de tu profesión, de lo que te dedicas? Sí, pues bueno, yo tuve un cambio de carrera, ¿no? Así como mencionaste al inicio que soy diseñadora, sí, yo primero estudié diseño industrial, pero yo creo que mi destino era convertirme en terapeuta. Eh, Mi mamá es psicóloga, entonces también por ahí ya de familia lo traigo. Mi mamá me sugirió que estudiara eso. eh, no quise, quería estudiar algo creativo. Entonces, pues creo que fue la vida que me llevó por medio de un proyecto social en el que yo estaba formando. eh, Me llevó ya después de la carrera y todo, a conocer a terapeutas Gestalt y entonces me gustó su filosofía y como que yo decía, algo ahí me llama. Y entonces, cuando tuve la oportunidad, pues me metí a estudiar la maestría en terapia Gestalt para ser terapeuta. Más sin embargo, yo sabía que tenía un componente muy importante de autodescubrimiento y de también estar en terapia y en proceso nosotros para poder dar terapia, estar en proceso primero. Eh, entonces, pues por eso decidí inscribirme, porque yo también quería entenderme, quería saber, querían también cosas que me dolían, quería saber por qué me estaban doliendo tanto, quería saber cómo qué estaba haciendo mal. O sea, sí quería trabajar en mí misma, quería autodescubrirme y justo también ya había tenido un encuentro, mi primer encuentro con la espiritualidad en aquellos años. Entonces, pues estaba feliz de haber descubierto todo eso y también mi proyecto social también tenía que ver con eso y todo. Y pues genial, pero cuando me topé también con el dolor y con pérdidas, ¿no? También que tuve o rompimientos, eh, como tú decías, de que es que a veces te topas con cosas y ahí es donde despiertas también. Bueno, para mí un poco me resuena, aunque yo ya había, digamos, despertado, según, pero luego me di cuenta de que tenía mucho dolor. Entonces, cuando tenía tanto dolor, yo decía, bueno, necesito atender mi parte más humana, la que está doliendo. Necesito saber
qué está pasando ahí y todo, y ya desde ahí ayudar. O sea, lo de ayudar sí quería, como todos los terapeutas queremos, pero sí quería también entenderme a mí misma y bueno, o sea, la verdad es que cuando esos primeros años fueron nada más como tocar la superficie también, porque me he dado cuenta que también el proceso de maduración, eso es algo que la experiencia y los años, las vivencias, eh, pues vamos aprendiendo más cosas. Entonces, bueno, que ese fue solo el inicio de autodescubrirme y empecé a trabajar con lo que comentaba al inicio de mis figuras parentales, mi mamá, mi papá. Se trabaja mucho con todos los círculos abiertos o necesidades no atendidas, no expresadas. Y sí, es mucho expresión, que eso me encanta, la expresión de emociones. Entonces, es ir integrando, ir sanando, ir integrando, ir cambiando nuestras creencias sobre nuestros padres y entonces también sobre nosotros mismos. Y desde ahí, pero ha sido un proceso. O sea, desde ahí no puedo decir que esos 3 años fueron lo que necesitaba. No, solo fueron el inicio. Pero claro, dan una base muy importante terapéutica y filosófica y de cómo abordar estos asuntos que yo comento, ¿no? Que todos tenemos, que ya los mencionamos indirectamente, que es esta parte del espejo, de que cuando estás viendo algo afuera, a lo mejor es porque algo traes adentro, etcétera. Eso también se maneja muchísimo en Gestalt. Entonces, pues desde ahí se pueden abordar un montón de asuntos. Entonces, bueno, pues así llegué a ser terapeuta y pues sí, me encantó desde que empecé a conocer, o sea, hablar de todo esto para mí es como, o sea, es muy, me emociona y me gusta y siento que puedo estar Fluyes, hablando ¿no? de esto, sí, puedo hablar de esto muchísimo tiempo Toda tu y vida. sí, claro. Entonces, por eso es que me gusta seguir aprendiendo y bueno, luego lo complementé con, como decía, fonoterapia, musicoterapia, que es una de mis pasiones, la música, y combinada con terapia, pues es una cosa increíble. Y constelaciones familiares, pues se me hace también muy profundo y muy espiritual y también como puedes hacer cambios, digamos, más rápidos, vamos a decir, pero que obviamente también se van a tardar un tiempo en trasladarse a nuestra vida o así, pero en ejercicios, como tú ya sabes, en constelaciones, o sea, en ejercicios de, más bien constelaciones completas de 1 hora, 2 horas, lo que duren, puedes hacer muchos movimientos y pues ir acomodando, ¿no? Acomodando asuntos, acomodando y moviendo piezas, moviendo inconsciente y siempre, pero siempre en una armonía muy bonita que lo que queremos tener con nuestro sistema familiar es paz. Queremos estar en paz, queremos estar en paz, queremos estar en amor, queremos que fluya el amor, queremos que aceptar el regalo de la vida, agradecer el regalo de la vida y desde ahí, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es muy bonito ser terapeuta, pero claro que lo tomo con la responsabilidad de que primero soy yo misma quien necesita atenderse y estar bien, ¿no? Y estar bien y seguir estando bien y todo para poder acompañar a los demás. Y también dejarles, como tú mencionabas hace rato, me gustó eso del poder, ¿no? O sea, de que nadie tiene el poder sobre nosotros. Entonces también es eso al acompañar en terapia, es el cliente o el paciente tiene el poder sobre sí mismo y tiene todas las capacidades. Nosotros como terapeutas simplemente somos un acompañamiento, pero Y es lo que ellos me son los que encanta. tienen la decisión. Es lo que me encanta de la Gestalt y de todas estas herramientas que comentas. Ya musicoterapia, fíjate que yo no la conozco como herramienta en sí, pero no sé si sea, para que nos platiques un poquito más sobre ello porque me intrigó, no sé si sea como que conectar con sonidos musicales para como despertar emociones y que esas emociones nos lleven a algo más atorado ahí. No sé cómo se utiliza la musicoterapia.
Sí, hay diferentes modalidades también, pero creo que la que más podríamos decir ahorita es más bien se sintoniza con la emoción que ya está presente, ¿no? Entonces es como tener esa sensibilidad como terapeuta de saber cómo está la persona, cómo está vibrando, cómo está respirando, cómo está vibrando. Entonces desde ahí se empieza como a explorar cuando la persona entra en contacto con la música y es la música que está reflejando su estado. Bueno, ahí empieza como el proceso interno y externo, porque puede dar movimiento, de que esa emoción como que evolucione o fluya hacia otro estado, pues ya sea más de paz, más de calma, o también puede haber, ¿cómo se llama? Bueno, la expresión o que salga, ¿no? Que salga energía, tal vez, si está acumulada. O diferentes cosas, pero sí es muy específico como en el estado y así, pero no se forza o no se impone, sino que se sintoniza y desde ahí se va llevando. La Ok, música ok. te va llevando, la música te va llevando y el terapeuta tiene que ir como siguiendo eso y cambiando la música para que la persona pueda tener Una un trascendencia, proceso exacto. en la terapia. Y al final haya algún aprendizaje, ¿no? Algún darte cuenta, algún aprendizaje, o simplemente tu cuerpo la integró la emoción o cambió la emoción, etcétera, liberó energía, etcétera. Entonces, Sí, yo recomiendo mucho la Gestalt y las constelaciones porque en mi experiencia no hay juicio, que es lo que como que lo que yo tenía como trauma muy grande, así como que juicio, la señalación no lo hay, sino que hay preguntas que te llevan a, ¿me explico? Y en las constelaciones es como es otro espejo muy grande, muy almático y que son caídas de 20 que no, en mi caso yo no sabía identificar mentalmente, es como que sí lo veía y decía, ok, o sea, me checa, pero no sé por qué, ¿no? Hay veces que sí, porque en mi caso mi papá sabe mucho de nuestra historia familiar, del árbol genealógico, es igual de analítico y le gustó investigar y llegó hasta los tataratátaras y el comportamiento de los tataratátaras y todo eso y dices, wow, o sea, voy comprendiendo más todo lo que descubrí en constelaciones y se me hacen muy padres estas herramientas. De hecho, yo invito mucho, como comento, a que las utilicen, que vayan a terapia gestal, porque se me hace, como tú, como comentas, una herramienta muy humana, porque no hay juicio, no hay etiquetas, sino acompañamiento y preguntas adecuadas para que tú conectes con cosas muy concisas, ¿no? Que tú, como que es el acompañamiento, pero tú eres como que tu guía, no sé cómo identificarlo, cómo nombrarlo, pero se me hace muy padres. Entonces, no sé, son herramientas para mí excelentes y te admiro muchísimo porque de verdad digo, wow, o sea, yo ahorita estoy apenas estudiando las constelaciones, me metí a un curso intensivo y sigo así como que en pausas porque digo, wow, es una herramienta muy importante también para como consteladores, o sea, es como que no poner tu juicio, pero sí mover para que el movimiento lleve a, ¿no? A ciertos lados. Y hay veces que, por ejemplo, a lo que estoy descubriendo es que incluso el propio movimiento que hay en una constelación grupal, de hecho me encantan más las grupales, pero en todos, ya sea en la grupal o en individual, con los muñequitos y todo esto, también se ven cosas, pero se me hace muy padre cuando es en grupal porque se ve hasta en las gesticulaciones, el cuerpo, o sea, cómo conecta cada persona con un personaje que tú dices, wow, ni lo conocieron, ni en mi vida los conozco a estos seres, pero la información cayó en ellos, a lo mejor resonó, no sé. O sea, de hecho me gustaría que tú que ya me llevas ventajísima, pero por muchísimo, nos comentes más o menos cómo es este ejercicio de las constelaciones, cómo las has experimentado tú como terapeuta y pues también has tomado constelaciones como participante, pues. sí, mira, bueno, tiene que ver con esto de que todos estamos conectados, ¿no? Sí tiene que ver con eso y en su caso Jung, que fue muy importante, él hablaba del inconsciente colectivo.
Entonces el inconsciente colectivo es como esa nube de información que todos, o sea, todos tenemos acceso a esa información porque subimos la información, digamos, ¿no? Entonces hay un inconsciente colectivo. Entonces las constelaciones familiares nos hablan de un alma familiar, ¿no? O sea, almas individuales y alma familiar. Entonces, lo que queremos hacer es, cuando abrimos una constelación, es conectarnos con esa alma familiar y con esas almas individuales. Entonces, utilizando ese inconsciente colectivo del que Jung hablaba, nos convertimos como en recipientes y entonces es cuando llega la información que a cada quien le llega diferente. O sea, le pueden llegar simplemente una incomodidad, o les puede llegar sentimientos, o les pueden llegar palabras, o imágenes, ¿no? Depende. Y como constelador, pues hay muchos como, no lo quiero llamar reglas, pero sí principios que tenemos que seguir, como lo que mencionabas tú, que no puedes controlar, ¿no? Eso es vital. O sea, el no interferir, aunque nosotros cuando estamos constelando también nos volvemos en ese momento parte del sistema familiar, nos está dando el permiso de volvernos parte del sistema por esos momentos, para ayudar, para brindar una ayuda. Entonces es necesario pedir ese permiso, que se dé ese permiso, y desde ahí pues toda la formación en constelaciones es interesante porque ahí te van enseñando pues qué es lo que tenemos que observar como constelador, ¿no? Que yo comentaba hace rato, que es hacia dónde está mirando el alma, ¿no? Como primera pregunta, cuando se hace como una configuración o unas posiciones, ¿no? Que ya sea representadas por personas o por figuras, etcétera. Y entonces el constelador lo que va a hacer es va a leer esas posiciones y entonces va a saber, ok, está mirando para acá, está mirando para acá. Entonces, desde ahí podemos ir como descubriendo o leyendo qué es lo que necesita el sistema familiar, cómo está ahorita y hacia dónde está mirando. Y por eso es importante conocer los conceptos de constelaciones, que son como, por ejemplo, bueno, la jerarquía, los excluidos y otras cosas que ya son de cursos, ¿no? O sea, de formación avanzada, pero que muchas veces por eso es que ciertas almas se están viendo para ciertos lados, porque también, como yo mencionaba hace rato, hay ciertos asuntos que a lo mejor no se miraron y entonces aún están, digamos, presentes. Y entonces como constelador tú dices, ok, si están mirando para acá, bueno, voy a ver quién está ahí, etcétera, o quién pudo haber sido, y ahí vas acomodando o metiendo más participantes o haciendo movimientos, haciendo frases, que como menciono, o sea, lo que queremos es llegar al amor y a la paz, a la aceptación de la realidad. Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, él decía que lo que queremos es estar en paz y el decir sí a todo como es y como ha sido. Entonces Sí. es sí al presente y sí al pasado, tal y como fue, sí a todo. Entonces que cuando podemos ver eso, mirar nuestra historia, mirar nuestra familia, decirle sí y decir sí a todo nuestros antepasados, eso genera paz. Y entonces, pues todo fluye de mejor manera. Sí. Qué padre. Fíjate que te escucho y sí siento o percibo esa pasión que tienes a lo que te dedicas. Se me hace muy bonito que como seres humanos encontremos eso que nos apasiona y nos dediquemos a ello. Me estoy yo dando cuenta apenas ahorita que como fui descubriendo mi camino, fue muy interesante, muy agobiante en su momento porque no lo entendía ni sabía cómo llegar, pero llegar a esto es como que muy pleno, sientes una plenitud muy bonita y se me hace muy padre. Entonces,
comentas, creo que comentaste anteriormente que pues lo que te movió a llegar a eso fue quererte descubrir, ¿no? Sí. Querer saber qué te estaba pasando. Entonces, digamos que ese es tu motor para que hagas lo que actualmente haces profesionalmente y tanto personalmente también. Creo que ese fue en un inicio. Creo que de todos modos lo hubiera hecho, me hubiera autodescubierto de otras maneras, aunque no hubiera sido terapeuta. Más sin embargo, creo que ahorita ya, en cuanto a tu pregunta, y como mantengo mi relación con Dios, etcétera, o sea, creo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, creo que eso es mi motor. Mi motor es realizar mi propósito, y creo que mi propósito, y esas son preguntas muy profundas que cada uno se tiene que hacer. O sea, no es algo que, no sé, o sea, no es algo que puedes tener un manual para eso. Uh-huh. Y por eso es que no quiero decirlo como, o sea, de manera la se va o algo así. Pero creo que sí mi propósito tiene que ver con, sí, con la terapia, o sea, con, el, con lo humano, con la empatía, con el entender. O sea, mucha gente acude a mí yo creo que porque justo perciben que no los voy a juzgar, que no los voy a condenar, Sí. ¿no? Sino al contrario. O sea, creo que la empatía y la aceptación es la base para cualquier cambio. Exacto. Bueno, no creo yo, más bien, esa es la base. La aceptación, cuando aceptamos es cuando podemos cambiar. Entonces creo que mi propósito sí va por ahí, y también va más allá de eso. O sea, también el amar. Creo que es otro de mis propósitos, el aprender a amar, y también el aprender a expresarme, o sea, en el caso del canto, en el caso de la danza. Creo que también todo eso es parte de mis propósitos o motores. Obviamente cuando veo cómo está el mundo y todo, y pues sí, quiero contribuir a la unidad, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento, y que no haya tantas guerras, que no haya tanto sufrimiento humano y así. Pero también me doy cuenta que también tengo que encargarme de mí misma. Sí, o sea, creo que también es falso el decir que solo podemos ayudar afuera. Eso, no sé, creo que no nos podemos perder ahí, en lugar de también voltear a ver y decir, ¿y tú qué onda? O sea, ¿como para cuándo? ¿O qué? Entonces creo que hay que ser muy responsable. Hay que ser muy responsable en eso, en ese motor que tú comentas, pero sí creo que va muy de la mano a que cada quien se pregunta, ok, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Y eso no tiene que ser el trabajo. O sea, no necesariamente. Puede ser la maternidad, puede ser, yo qué sé, o sea, pueden ser, es algo muy individual y muy personal. Entonces, sí, creo que obviamente sí, el servir va mucho, es parte de mi esencia. Sí. Pero mi propósito va mucho más allá de eso, y el amar. Yo creo que para mí es como, eso es muy importante, el aprender a amar. Creo que también Jesús lo dijo, ¿no? Ama a los demás como a ti mismo. Entonces, pues creo que ahí ya con eso ya tenemos como el trabajo de autoaceptación y el trabajo de aceptación hacia los demás. Y no sé si a ti te pase, pero es eso que dices, ¿por qué no puedo aceptar esto? ¿Por qué no puedo aceptar esto? ¿No? Y que también yo lo mencionaba hace un momento con constelaciones. Exacto. O sea, ¿por qué no decimos sí a las cosas como son? Entonces creo que también por ahí. Sí, fíjate que sí es muy importante también eso que dices, porque cuando hay aceptación, hay rendición, pero no quiere decir que porque te rindas no hagas algo al respecto, ¿me explico? Rendirte a lo que es o aceptar lo que es básicamente para que sueltes el control, porque a veces nos creemos como que, en mi caso,
creemos que toda la podemos y todo porque a lo mejor nos acostumbramos desde pequeños a valernos por nosotros mismos, pero aquí lo importante es que si bien no es malo querer tener las cosas bajo control, sí habla también mucho cuando es algo sobre girado, sobre exagerado, no sé cómo comentarlo. También tiene mucho que ver con el miedo, ¿no? A algo que hay dentro de ti como por ejemplo a mí me daba miedo que las cosas no fueran como yo quería, porque yo tiendo mucho a ver porque los demás estén bien, en especial, por ejemplo, ahorita que con mi pareja, es como que, ok, me gustaría que esto no esté así y esto así, porque si no, él puede detonar con esto y así, y es como cuando te das cuenta que no, espera, él es perfecto tal cual es, y si él reacciona de esa manera, o tiene ciertas circunstancias, o bla, 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 pues es su camino y es respetable, al igual que el mío, y ahí es donde yo me doy cuenta en ese espejo, que yo me quiero controlar a mí misma y digo, a ver, no quiere decir que vaya por la vida desembocada, pero sí dándome cuenta que hay muchas de las cosas que yo misma hago, que a lo mejor no me percato, o a lo mejor sí, pero que no tienen por qué ser ni malas ni controladas, a excepción de ciertas cosas, por ejemplo, con la gestión emocional, ¿no? Cuando sucede algo con otra persona, pues saberte gestionar para que en el momento no sobre reacciones por las heridas que traes contigo. Entonces, todas estas herramientas que tú como terapeuta tienes y que yo he ido descubriendo en terapias y en estos cursos que he tomado, sí es importante pues que no nos olvidemos de que nuestra experiencia es perfecta tal cual es y que el control nos puede servir en algunas maneras, pero no todo es controlable, o sea, de eso se encarga Dios o el universo, como lo quieran llamar, y nosotros solamente es como que aceptar, fluir, rendirse ante a veces cuando las cosas de verdad de plano te están diciendo, güey, o sea, suelta, suelta, porque ahí no es. Yo en mi caso me he entercado a veces en cosas que dices, ok, pero ¿por qué no funciona y por qué no funciona? Por ejemplo, en relaciones, ¿no? Dices, ¿sabes qué? Pues ya es que llegó su momento de decir adiós y no tienes por qué forzar algo que ya fue. Si te está mostrando esto y tú hiciste tu aportación para que, o quisiste, por ejemplo, recuperar la relación y no se pudo, significa que ya de ahí ya no es, o sea, suelta. A mí, por ejemplo, me costó trabajo entenderlo en mi primera relación de pareja que tuve, porque yo quería estar ahí, dije, no, es que yo soy la que tiene que cambiar y el otro, y hay veces que ya tú misma te vas dando cuenta que pues cuando algo ya no funciona, cuando algo ya no fluye, es como que sabes que pues con todo el amor del mundo quiere decir que ya se acabó mi estadía contigo y seguir caminando, ¿me explico? Y eso de soltar bajo mi perspectiva, bajo mi experiencia de vida, sí ha sido complicado, pero es algo muy bonito cuando te lo permites, porque vuelvo a lo mismo, fluyes con la vida, te experimentar esa vida y la vives diferente. Antes vivía, todo es como que te relajas y no es como que, ay, me aconcho, pero sí como que te relajas y ahí es donde a veces se abren panoramas diferentes y dices, ah, ya sé cómo hacerle o ya sé para dónde caminar. Entonces, no sé, se me hace muy, muy bonito todo esto que nos comentas. Y yéndonos, hablando de todo esto del personaje, ¿tú has sabido o cómo ha sido tu experiencia fuera del personaje Lucy? Ahorita que tocamos varios puntos para que no se me vaya la onda, comentábamos mucho que pues nuestra personalidad es esto, como nos ven la sociedad a lo mejor, como nos percibimos a nosotros, pero detrás de eso, eh, ¿qué es lo que has encontrado? No, pues he encontrado muchísimas cosas. Soy una persona muy sensible, altamente sensible. Y eso quiere decir que siento muchas cosas diferentes y en algún momento me consideré experta en emociones, ya no tanto.
Pero sí, o sea, creo que esa sensibilidad alta mm, me ha permitido experimentar como muchos estados diferentes internos y entre ellos pues la luz y la oscuridad también. O sea, creo que eso es lo que, si hablamos de descubrir, pues también esas partes oscuras, que es la sombra, también lo que Jung llamaba la sombra, que es lo que no queremos ver de nosotros mismos, lo que no nos gusta, lo feo, lo malo, lo que consideramos malo, en nuestro potencial destructivo también. Entonces, claro, he encontrado muchísimas cosas, he encontrado heridas, introyectos de no valer lo suficiente, de tener defectos, de ser carente, sentirme fea, sentir que no hago lo suficiente, que no, o sea, todo ese rollo, ¿no? Todo eso he encontrado, pero también he encontrado luz, he encontrado alegría, o sea, como decir, sí, claro que tengo esto, soy brillo, soy alegría, soy pasión, soy amor, ¿no? Pero sí, bueno, si hablamos de lo que las personas cercanas a mí saben, pues es eso, soy una persona muy cambiante, tengo cambios de humor, cambios de humor y siempre estoy como en esa búsqueda y como soy sensible puedo decaerme de pronto y decir que y me siento triste y etcétera y siento como las cosas como muy fuertes, ¿sabes? Entonces todo eso pues es saberlo manejar y saberlo sobrellevar. Eh, eso es para mí el trabajo, ¿no? Para mí el trabajo, pero pues he encontrado eso, he encontrado, yo creo que eso sería lo más importante, o sea que si veamos como nuestras sombras, nuestra infancia, eh, las relaciones familiares, ¿no? O sea, que cómo nos sentimos en nuestro vínculo con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestros hermanos o hijos, parejas y todo eso, ¿no? Que al final nos habla muchísimo de nosotros mismos, pero que también, pues ya hablamos del ser, ¿no? Entonces el ser es como, es nuestra parte donde sí somos perfectos, lo que tú decías, decir, mi pareja es perfecto como es, no tiene que cambiar, ¿no? Entonces creo que también al final es darnos cuenta de eso, de que sí, soy la persona adecuada, no tengo que cambiar. Exacto. Entonces, ese amor y esa mirada compasiva hacia uno mismo, eh, no sé si más o menos eso es lo que te referías con lo que he encontrado o... Además de eso, que es muy interesante y muy bonito que lo cuentes, gracias por por esa confianza de abrirte de esa manera. Y también un poco sobre cuando, por ejemplo, realizas tus meditaciones, qué es lo que has encontrado también dentro de esas meditaciones. Porque, por ejemplo, podemos hablar conceptualmente del ser, pero ¿cómo es, qué es lo que se siente? O sea, cómo identificar esas sensaciones, a lo mejor físicas, cuando dejamos al personaje, lo soltamos y entramos en una meditación. ¿Tú Ujú. qué has descubierto dentro de esas meditaciones? Bueno, creo que nunca lo he soltado del todo. O sea, casi siempre son mensajes que recibo hacia mí misma, ¿no? Pero sí hacia mí, hacia mi persona. Eh, yo creo que es una claridad interna. O sea, cuando cierras los ojos y sientes que estás viendo algo, pero no, o sea, no estás viendo nada. Bueno, en mi caso nada más veo como una luz o un color, pero siento que estoy viendo. Entonces siento como una claridad de, estoy entendiendo, estoy presente. Y eso es lo que yo llamo conciencia. O sea, cuando estoy siendo consciente, pero estoy adentro de mí y tengo una sensación de claridad y de expansión, ¿no? Y ya de ahí, pues sí, a veces me han llegado como 20 o como cosas que tengo que hacer, ¿no? O sea, o deseos, o sea, deseos muy fuertes de creo que mi vida va hacia acá o así. Como por ejemplo, bueno, no lo descubrí en un estado de meditación, pero
en esos años en los que antes de ser terapeuta también estuve 9 días en silencio con Vipassana. Entonces, pues sí, en ese silencio interno te empiezas a dar cuenta de tu mente. Bueno, ahí ya me fui un poquito más a lo anterior que mencionaba, de que empiezas a ver heridas, te empiezan a llegar recuerdos, te empiezan a llegar sueños y empiezas como a ver qué hay en el software, ¿no? A eso me refiero. Pero a partir de eso, ¿qué más? ¿No? Entonces ya cuando empiezas a experimentar claridad o paz, para mí eso es lo que hay que encontrar. Y ahí es donde a veces caen esas ideas de que, tengo que hacer eso, Eso, ¿no? Y que ese es eso el es como la punto. inspiración. Eso para mí, eso es la inspiración. Cuando te llega una idea y recibes una idea, ya sea de lo que eres o algo que deseas muchísimo o algo que va a pasar también. O sea, te puede llegar un mensaje de algo que va a pasar. Eh, no sé, no es algo que se pueda controlar otra vez. O sea, yo a veces sí hago preguntas y quiero que me llegue la respuesta y a veces pues no me llega, ¿no? A veces llega espontáneamente o por, o por una vivencia también. O sea, como decíamos hace rato, hay cosas que llegan con el dolor o con una experiencia desagradable que dices, no puede ser, o sea, y entonces tomas una decisión. Exacto. Pero sí, por ejemplo, cuando me vine para acá, yo sí creo que estuve meditando mucho y haciendo muchísima oración, diciendo, Dios, ¿dónde quieres que yo vaya a servir? Y luego recibí esta oportunidad de la nada. O sea, entonces son cosas que para mí esa fue un resultado de estar conectando y de estar, ok, meditando y conectando con Dios y pidiéndole a Dios que me dé ese lugar, porque yo creo que mucha gente, porque me han contado, se han sentido perdidos, se han sentido como, es que no, o sea, no sé para dónde o no sé qué hacer, siento que quiero un cambio, pero me da miedo, o nunca no lo expresan tan así, pero sí, o sea, como que su ser les está pidiendo algo. Yo es lo que aconsejaría, o sea, meditación y oración. Y a lo mejor no te va a llegar en ese momento, pero a mí me llegó la respuesta, no en la meditación, sino en la vida real. Sí. Te llegan las cosas, pero tienes que estar como con esa claridad de pedir y meditar y conectar. Sí, de hecho, cuando estás en ese estado de plenitud, que es lo que encontramos una vez estando dentro de nosotros, es como donde llega la creatividad, porque nuestro ser o el universo o Dios, la conciencia, es pura creatividad, es puro amor, y ahí es donde fluyen las ideas, fluyen los proyectos, fluyen cosas que dices, ok, esto es para entregar, y de hecho, no me acuerdo dónde lo escuché, pero dicen que todo lo que hace, lo que llega a ti como idea y lo plasmas, ya sea en una obra, ya sea en proyectos, ya sea a través del arte, de cómo lo hagas, lo que hagas, no importa. O sea, viene desde esa conciencia y se proyecta para el exterior, es como un regalo para el exterior, ¿me explico? Tú lo que haces, ya lo hiciste y lo regalas, no es tuyo. De hecho, todas las ideas que llegan a ti porque tú eres como que la conexión, como el software donde se va a expandir para otros softwares, ¿me explico? O sea, no sé cómo Sí. explicarlo, es como te llega la información y va para allá, nada se queda. Y esto es lo bonito. En nuestra rama, pues, o a lo que nos dedicamos, o a lo que estamos experimentando en nuestras introspecciones, pues en mi caso sí es como que llegué a un momento en donde ya quería compartirlo y era como un fuego que sientes que dices, es que, o sea, requiero hacerlo y hay veces que no lo entiendes. De hecho, los caminos espirituales o lo que sea, no son tan mentales, son más experimentales. Y está muy bonito que uno se lo permita desde donde lo quieras hacer, ya sea en base a una religión o base a lo que sea, no importa, porque en mi caso, te digo, lo quise experimentar en la religión católica, de ahí me pasé a, al budismo y así, o sea, no me clavaba tanto, obviamente, pero sí estaba buscando respuestas en diferentes caminos
Y decía, Dios, es que en todos lados veo que estás, pero no entiendo, o sea, no sé, en todos lados veo cosas que no me cuadran y digo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y cuando te das cuenta que todo está en ti, porque eres como una gota, o sea, y esta información yo la sabía desde pequeña porque en la Biblia lo comentan mucho, ¿no? O sea, que somos hijos de Dios y todo esto. Somos una gota de este universo, o sea, de este cosmos, de este Dios, somos una gota idéntica, somos hijos a imagen y semejanza, tal cual. Y, y desde ahí es donde llega la información, en este estado de plenitud. Está muy padre y yo lo que recomendaría en todo caso es que tengan paciencia, que no se desesperen. Yo lo que le diría a esa Claudia de hace unos años diría, tranquila, vas a llegar, no te preocupes, porque sí tenía esa tendencia a desesperarme, como decir, es que no encuentro el camino, la vida se me va, y eso es muy del ego, ¿no? De ese miedo de supervivencia, de querer estar en un lugar mejor y todo esto, cuando en el lugar que estás es el lugar mejor y no me daba cuenta, hasta que me di cuenta y dije, no manches, es algo tan sencillo y dices, ve, yo lo busqué tan acá, así detalladamente como científico buscando el origen de todo y digo, está padre, pero mientras regreses a ti, aquí a la hora, es donde ya percibes las cosas de diferente manera. Se me hace muy bonito todo esto que nos compartiste, Lucy, la verdad, te agradezco bastante que te hayas abierto a nosotros, que confíes, que hayas confiado en esta entrevista, que es la primera que hago, que nos hayas expuesto una parte de ti que es muy bonita, muy importante, y que ojalá pueda llegar a tocar el corazón de muchas más personas y se animen a introspeccionar o a vivir su vida tal cual es y a disfrutar ese proceso, sea agradable o desagradable, como ya lo hemos venido hablando. Te agradezco muchísimo, Lucy, todo tu tiempo, de verdad. No sé si quieras compartirnos algo más para cerrar la charla. Pues solamente darte las gracias, también darte las gracias por todo esto que también me compartiste y estás compartiendo con toda la gente y confirmo que estamos en el mismo canal y completamente conectadas y también eres un ser hermoso. Gracias. Sí, eres súper, súper hermosa y también muy vulnerable, muy honesta y le has buscado y me identifico en esta parte de la desesperación que mencionas, ¿no? Pues, a veces es mucha la que se siente y me gusta que estés recomendando paciencia al respecto. Sí, esto no se acaba hasta que se acaba y es un proceso muy bonito y creo que cuando empezamos a conectar con el ser es cuando te empiezas a dar cuenta que, como decías, el lugar en el que estabas era el indicado. Y claro, porque siempre es así. Pero qué bonito rodearse de gente así como tú y también que toda la gente se rodee de personas que los quieren, que los pueden escuchar, que los pueden apoyar o simplemente estar ahí cuando haya procesos que a lo mejor son complicados, son difíciles o son confusos, o si no, un terapeuta. Y pues te mando un abrazote, muchas gracias, gracias a la gente que está escuchando todo esto, les mando un abrazote y pues están súper bien. Por ahí nos encontramos después. Ay, muchas gracias, Lucy. Pueden seguirla en sus redes sociales como en Instagram, como sí. hola Lucy-therapy. Sí. Perfecto, sí, se los voy a poner aquí. y Y al final. Perfecto, para que la puedan seguir y vean sus redes sociales y vean el contenido que ella también está comenzando a manejar. Creo que estás empezando arrancando con esta red social, pero es algo muy bonito para que estén conectados contigo y que estén al tanto de todo lo que subes. Sí, claro que sí, por ahí andamos. Gracias. Vale, muchísimas gracias, Lucy, cuídate mucho. Gracias a ti, abrazo, bye. Bye. Gracias a todos los que están aquí presentes, a los que se animaron a aventarse todo el video. Sé que duró como 1:30, pero es muy importante y muy bonito que conozcamos a las personas tal como son
que nos quitemos esa venda de los ojos creyendo que porque se dedican a lo que se dedican, espiritual, sea terapéutico, sea lo que sea, son seres humanos al igual que todos nosotros y que también tienen un camino a la par con sus dificultades, desde sus experiencias de vida, con sus perspectivas, que a lo mejor son diferentes a las de nosotros o toman decisiones diferentes a las de nosotros, pero no significa que por ello dejen de ser humanos. Los invito a todos a que nos quitemos esa venda, que desestigmaticemos la idea de la espiritualidad que es inalcanzable, desestigmaticemos la idea de que ir a terapia o ser terapeuta es para locos, porque no lo es para personas, o sí a lo mejor que estamos súper locos de remate, que nos damos cuenta de esta locura que está muy vigente en la sociedad y que no nos habíamos dado cuenta. Nosotros nos estamos dando cuenta y es súper bonito cuando más personas se animan a indagar, a despertar, a darse cuenta de cómo está tanto la sociedad como espejo, así como nosotros mismos. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Espero que les haya agradado. Voy a seguir subiendo más de este tipo de charlas, contenidos con más personas que también platican desde su trinchera cómo les ha ido en la vida y a lo que se dedican y por qué se dedican a lo que se dedican, y englobar todo esto a que todos somos uno y que no somos diferentes los unos de los otros, más que por las perspectivas quizás, pero eso no nos hace ni más ni menos. Somos tan iguales como ustedes, tan valiosos como ustedes, y descubrirlo eso dentro de nosotros mismos es súper mágico porque logra que puedas percibir a los demás tan hermosos como lo eres tú. Si tú te das cuenta de tu luz y de tu oscuridad, te percibes la luz y la oscuridad de los demás. Cuando aceptas tu oscuridad, así como tu luz, aceptas la oscuridad y la luz de los demás. Y en medida de cómo te ames a ti mismo, amas a los demás. Entonces, los invito a que esta vida la vivan plenamente, en conciencia, disfrutando del momento, del día a día, con sus altas y sus bajas, con sus agrados y disgustos, que dejemos de etiquetar o juzgar un acontecimiento como malo porque no nos gusta. Hay que saberlo valorar tal cual es y, si se animan, a preguntarse ¿para qué? ¿Para qué estoy experimentando esto? ¿Qué hay detrás de esta experiencia? Y si no, lo único que sí los invito muchísimo es a que vivan su vida en plenitud y en esta conciencia, en ese estado de presencia. Un dato muy importante antes de que nos vayamos: la presencia no nada más es meditando con gurús o musiquita bonita, que también está muy padre. También la puedes experimentar mientras comes, mientras estás hablando con la persona que más amas, o con el amigo, con el compañero de trabajo, no importa, sea donde quiera que estés, presente. Y el ahora, con eso es suficiente. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Bye.